Miércoles 1 de mayo, es 1 de mayo del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. La madre buscadora Ceci Flores informó que encontró restos humanos en un paraje ubicado entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, un crematorio. La líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora señaló que en la zona encontraron este crematorio clandestino, donde había credenciales de mujeres, ropa y libretas de niños. Hoy a las 10:30 de la mañana retomará las labores de búsqueda. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio. Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, que puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí. Bueno, aún no se sabe con certeza qué pasó con el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, y su localización el lunes. Hasta el momento, el obispo, quien se encuentra en un hospital privado, no ha podido rendir su declaración por el efecto de una droga que le suministraron, así que se espera su recuperación total y que pudiera declarar mañana. Ayer conversé con Samuel Sotelo, gobernador interino de Morelos, quien cuestionó la versión de la fiscalía que apunta que el obispo fue víctima de un secuestro express. Todavía no tenemos la confirmación de si lo secuestraron o no lo secuestraron, porque no hay elementos objetivos que permitan establecer esa situación. Por eso la denuncia que se presentó fue por desaparición de personas, no por secuestro. Y las declaraciones del fiscal, al parecer él tiene otra información. Bueno, pero tanto la fiscalía como el abogado del obispo sostienen que sí fue víctima de un delito, que incluso retiraron dinero de sus cuentas bancarias. Esto me dijo su abogado Pedro Martínez. El obispo deja su domicilia por cuenta propia per se. De hecho, deja sus teléfonos cargando. Lo que quiere decir es que él sale pensando que iba a regresar. El obispo emérito Salvador Rangel tenía cuenta bancaria en su teléfono. Entonces se aprecia que hicieron retiros en diferentes puntos de la ciudad de Cuernavaca. Entonces el obispo fue víctima de la inseguridad pública que se vive aquí en el estado de Morelos, como lo vivimos a diario. Bueno, pues efectivamente en Morelos la inseguridad, porque ayer mismo le informé que hombres armados irrumpieron en la madrugada a un hospital en Cuernavaca, en el área de terapia intensiva. Mataron a un paciente que fue identificado como Javier, de 23 años de edad, quien había sido ingresado por familiares el sábado. Trascendió que era un ex policía de tránsito. Aún no hay detenidos, pero personal del interior del hospital vivió y describió así el momento del ataque. Iban 10, mataron al de terapia, tú, al más morrito, al que entró el sábado. Se quedó el otro, también venían por el otro. Nosotros no tenemos dónde escondernos, pues todas las enfermeras pues sí tenían dónde, nosotros no, porque dicen que se subieron hasta el 4º piso. Nosotros estábamos en el comedor y empezamos a oír las detonaciones. En Apatzingán, de nuevo el infierno, 3 vehículos incendiados, bloqueos de vialidades y 2 personas detenidas fue el saldo de una serie de enfrentamientos registrados al mediodía de ayer en Apatzingán, Michoacán. Autoridades activaron el código rojo para controlar la situación. Entre los detenidos se reporta hay un menor de edad. Durante la pandemia, este es otro crimen. Durante la pandemia en México se reportaron más de 800,000 muertes en exceso, es decir, muertes no esperadas. Y de estas, 4 de cada 10, o sea, unas 300,000, fueron por una mala gestión del gobierno y pudieron evitarse, según el informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre el COVID. La Ciudad de México fue la zona de mayor mortalidad, pues concentró el 24% de las muertes en exceso. Además, 4,843 profesionales de la salud murieron en este periodo y 215,000 niños quedaron huérfanos por la pandemia. En una maratónica sesión, el INE aprobó el padrón electoral y el estado nominal, que será de 98,329,591 personas. Además, el instituto rechazó por segunda ocasión la petición del PRD para prohibir el uso de celulares en las casillas y evitar la coacción del voto. La candidata Claudia Sheinbaum llamó a la comunidad académica a convertir al país en una potencia científica, prometió apoyo a la comunidad universitaria. Así lo dijo durante su participación en el diálogo con la ciencia y la academia realizado en la UNAM. Como parte de estas generaciones que surgimos luchando en contra del autoritarismo, pues nuestro gobierno va a estar marcado necesariamente por ello. Y también, evidentemente, por el apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación.
Por cierto, productores de maíz en Sinaloa tomaron las casetas de San Miguel Zapotitlán en Nahome y la de Cuatro Caminos en Guasave, junto con la caseta Costa Rica en Culiacán. Justo por ahí tenía que cruzar Xóchitl Gálvez, quien está de gira por Sinaloa. Los manifestantes la dejaron pasar, pero antes la candidata se comprometió con ellos a resolver el problema del precio mínimo de la tonelada de maíz. Yo voy a venir aquí ganando la presidencia, vengo con ustedes. Y ojalá la señora Sheinbaum viniera a darles la cara. Ojalá viniera. Por su parte, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, estuvo con universitarios en San Luis Potosí. Desde ahí dijo al PRI y al PAN que no va a declinar, que mejor decline a favor de él Xóchitl Gálvez. Si se quieren sumar, si ellos dicen que lo más importante es ganarle a Morena, los podríamos aceptar, pero yo no voy a dejar mangonearme por la vieja política. Y le pido al PRI y al PAN una condición, que sus dirigentes corruptos, inmorales, que han traicionado una y otra vez a México, renuncien a sus puestos, renuncien a sus plurinominales. Bueno, el INE rechazó otorgar a Francisco García Cabeza de Vaca la candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados poco antes de las 2 de la mañana, con una votación de 10-1. Los consejeros consideraron que el panista no puede competir por ser prófugo de la justicia. Se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este hará uso de los recursos de cuentas inactivas de afores de trabajadores mayores a 70 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus conferencias que los trabajadores que se jubilen bajo el régimen de 1997 van a comenzar a recibir la compensación de este fondo a partir del 1 de julio. Sin embargo, la oposición ya prepara una acción de inconstitucionalidad que presentará ante la Suprema Corte. Ayer terminó la 65 legislatura en el Congreso, hubo de todo, lágrimas, reclamos, pero sobre todo una importante lista de pendientes que dejaron los legisladores. El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería, dijo que la Cámara Alta le falló al país. El costo que se prevé para los siguientes 10 años acumulado es de cerca de 130,000 millones y obviamente parte importante implica usar temporalmente la liquidez de cuentas. Podríamos decir que este ha sido un Senado que le falló a México, que no hizo lo que tenía que hacer en un momento histórico. Encontramos a un país que sí tenía problemas, por eso se ganó, por eso la gente compró la idea de transformar y de hacer de este un mejor país, de volver a los militares a sus cuarteles. Pero Ricardo Monreal dijo que fue una legislación histórica. El 70%, escúchenlo bien, el 70% fueron por unanimidad. ¿Dónde está el mayoriteo? ¿Dónde está la imposición de una mayoría insensible? Y en la otra Cámara, la de Diputados, lágrimas. Gerardo Fernández Noroña se despidió así al cerrar su ciclo como legislador. Me despido no sin emoción. He vivido quizás... No he vivido quizás, no lo matizo. He vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Así se despidió la presidenta de la mesa directiva, la priista Marcela Guerra. En mi desempeño, los inconvenientes e incluso errores que pudieron suscitarse se enmarcaron en un reiterado esfuerzo por aplicar el reglamento de debates y las normas aplicables con responsabilidad y de manera justa. Bueno, después del cierre de la legislatura, diputados y senadores de Morena, Verde y Partido del Trabajo fueron llamados por el presidente a Palacio Nacional. Llegaron con amblitos, pines, libros del presidente para que se los firmara y hasta playeras de béisbol. Tras el encuentro que duró hora y media, el presidente felicitó en redes sociales a los legisladores. Escribió que actuaron con lealtad al pueblo de México, que siempre lucharon contra la corrupción y a favor de la justicia.